El magnetismo o energía magnética es un fenómeno natural por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos como el níquel que tienen propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones comunes. Se les llama imanes. Sin embargo, todos los materiales son influidos de mayor o menor forma por el campo magnético que ejercen y poseen. La levitación magnética, también conocido por su acrónimo inglés maglev, es un modelo por el cual un objeto se mantiene a flote por acción únicamente de un campo magnético. En otras palabras, la presión magnética se contrapone a la gravedad. Cabe decir que cualquier objeto puede ser levitado siempre y cuando el campo magnético sea lo suficiente fuerte. El tema de Earnshaw demuestra que utilizando únicamente el ferromagnetismo estático es imposible hacer un objeto levitar establemente contra la gravedad, pero el uso de materiales diamagnéticos, servomecanismos o superconductor hacen posible dicha levitación. Las aplicaciones más comunes de la levitación magnética son los trenes maglev, el rodamiento magnético y la levitación, productos de su exposición en el futuro, y si llegamos a controlar la fusión nuclear. Sin duda que las soluciones que genera esta nueva tecnología son independientes para cada país en los que se implementa, ya que cubre sus propias necesidades de transporte o de lo que se estimen convenientes para el uso de la levitación magnética. En general, una de las principales soluciones es que reduce considerablemente el tiempo de traslado de un lugar a otro, ya que estos trenes alcanzan una velocidad de 431 km por hora, como en el caso del Transfly de Shanghái, y puede escalar en pronunciadas pendientes, lo que soluciona muchas situaciones respecto a la geografía de cada país, sobre todo en países como el nuestro, que tienen diversos cordones transversales que cruzan nuestros valles centrales y cordilleras. Las altas velocidades hacen que los maglev se conviertan en competidores directos del transporte aéreo, y la falta de contacto físico entre el carril y el tren hace que la única fricción sea con el aire, por lo que los trenes maglev pueden trasladarse a muy altas velocidades. En 1821, el físico danés Hans Christian Ørsted observó la conexión existente entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. El magnetismo halló aplicación desde el siglo XIX. Aparatos como la radio y la televisión se basan en muchos de los conocimientos y aplicaciones que sobre electromagnetismo se generan en las primeras décadas del siglo XX. La levitación es un fenómeno que siempre ha cautivado la imaginación del ser humano. Hoy en día se conocen unos cuantos mecanismos físicos que permiten sostener un objeto flotando sin contacto mecánico alguno en el suelo. No obstante, cuando se pretende extrapolar este atractivo fenómeno a sistemas de interés científico o tecnológico, aparecen serias dificultades. En particular, las aplicaciones basadas en efectos dinámicos requieren una gran cantidad de energía, y las que tratan de evitar este problema mediante la estática son altamente inestables. Una mínima perturbación sobre el objeto levitante lo expulsa irrevisiblemente de su posición de equilibrio. Aunque queda mucho camino por recorrer, las propiedades de atracción-repulsión entre los imanes y superconductores han hecho posibles grandes avances en este campo. Estos sistemas son muy estables y el consumo de energía se reduce de modo drástico en el rango de las aplicaciones a gran escala. Disponemos ya de conocimiento y tecnología para evitar grandes masas. Mecánica cuántica. Por supuesto que en el magnetismo hay una aplicación desde el siglo pasado: teléfono y telégrafo. Alrededor de 1880 eran aparatos activados por baterías y basados en el descubrimiento de Jefferson. Las grandes aplicaciones y las ingenierías de la industria electromagnética son el motor eléctrico y dínamo del mismo R.
co-descubridor de la industria electromagnética. Había descubrido que un motor en 1831 y el diseñador juguetes privados Addison inventó un generador bipolar en 1878, en un año antes de inventar el filamento de luz eléctrica, y el hecho de que hubiera el generador de potencia hizo que el uso de la luz eléctrica se difundiera rápidamente. Con el experimento de Arts se sentaron